Hola amados hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Reciban un abrazo y una felicitación por estar llevando pastoreo en casa. Dios está hablando en nuestras vidas en estos tiempos de cuarentena y tú y yo tenemos que estar atentos y listos para recibir la instrucción que Dios tiene para tu vida y para mi vida y para la vida de nuestras familias en este tiempo. Así que reciban un abrazo y una felicitación grande. Estamos comenzando el libro de Daniel. Toda esta semana vamos a estar hablando del libro de Daniel. Vamos a profundizar en este libro, en esta historia que es una historia apasionante. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar su poder en medio de tanta adversidad. Daniel es un joven que es llevado cautivo a Babilonia, que es un país diferente, una cultura diferente, pero él decide en su corazón creerle a Dios. Él decide no contaminarse con esa cultura, sino creerle a Dios. Y vemos en toda esta historia cómo Dios va a usar a un hombre para su gloria y su honra y mantener esa llama encendida en los lugares oscuros. Pareciera que la maldad, que el mal está ganando en esta historia. Y tal vez hoy podamos decir lo mismo, pero no es así. Dios tiene el control y Dios va a llevarnos a un buen término. Pero nos está haciendo un llamado y te hace el llamado a ti y me está haciendo el llamado a mí de poder ser usados por Dios, poder creerle a Dios ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí en lo poco. Donde tú estás trabajando en lo poco, Dios lo hace en lo mucho. Y es importante que tú no sientas esa imposibilidad de poder cumplir la voluntad de Dios en estos tiempos. Sí es posible. Podemos cumplir la voluntad de Dios para su gloria en este tiempo y por nuestro bien y para nuestro bien, como dice la palabra de Dios, para el bien de tu familia. Dios quiere que tú sepas que Dios está contigo. Él no te va a dejar, como no dejó a Daniel, no te va a dejar a ti. Así que en este momento no eres una poca cosa, sino te estás levantando con poder en medio de tu familia para poder hacer la obra que Dios tiene pensada y planeada para ti. En el tiempo de la historia vamos a ver cómo Dios usa lo poco para avergonzar a lo mucho. Dice la palabra en 1 Corintios 1:27 que dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para deshacer lo que es. Y luego dice, así que para que nadie se jacte en su presencia. Dios es todopoderoso, amados hermanos, y Él está en control de todas las cosas, pero quiere que tú y yo lo sepamos. Y voy a ir a la palabra de Dios y vamos a ver algunas historias de la palabra de Dios donde vemos como con lo poco Él va a hacer grandes salvaciones y prodigios y milagros. Recuerdo Jonatán cuando le dice a su paje de armas y le dice, vamos al campamento de los enemigos. Y el paje de armas le dice, ¿cómo, Señor? ¿Al campamento de los enemigos? Y dice, sí, porque Dios puede salvar con muchos o con pocos. Y esa es la realidad en tu vida y en mi vida. Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Daniel pareciera que estaba solo en un mundo perdido, pero realmente él era fuerte y poderoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios siempre estuvo presente para rescatar, para levantar, para fortalecer a este Daniel. Y vemos en la historia, yo quiero ir a algunas historias que conocemos claramente. Y vamos a la historia de Elías. Elías, este profeta que tiene un encuentro con los 450 profetas de Baal. Imagínense, 450 contra un profeta, 450 de Baal, un dios falso, y un profeta que estaba a favor del Dios verdadero. Pero le dice al pueblo que el pueblo estaba pues en tinieblas, en un momento difícil de la historia, y le dice al pueblo, escojan ustedes, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues sírvanlo, y si Jehová es Dios, pues ámenlo, sírvanlo y glorifíquenlo en sus vidas. Y hacen una competencia, conocemos la historia y vemos cómo los dioses de estos 450 falsos profetas no contestan, pero el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, contesta con fuego y quema la ofrenda. Y al final de la historia vemos cómo Elías va y degolla a los 450 profetas de Baal. Dios puede hacer con una persona solamente la gran diferencia. Y hoy día lo quiere hacer en tu casa, contigo. La gran diferencia. Vemos otra historia y es del otro profeta, de Eliseo. Este Eliseo, dice la palabra que su criado se levanta y al salir ve que estaban sitiada la ciudad
todos los sirios estaban ahí y un gran ejército iban contra este profeta Eliseo. Y va y lo despierta y le dice: Señor, no temes que nos han rodeado, está sitiada la ciudad. Y él le dice: voy a orar para que Dios abra tus ojos. Voy a orar para que Dios abra tus ojos y puedas ver que mayores son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y así fue, oró, y dice la palabra de Dios que Gehazi, que era el nombre de este sirviente, dice que vio y que eran millares de carros de fuego y de ejército de Jehová que estaba con ellos. Y así es, amado hermano. Tú en tu circunstancia puedes ver que estás solo, que nadie te quiere ayudar, que no encuentras apoyo en ningún lado. Dios está contigo. Dios está contigo y te va a llevar a los mejores términos. Con el rey Josafat, recuerdo esta historia que me encanta mucho, la historia del rey Josafat. Dice la palabra que vinieron 4 reyes contra él. Y era grande, y él se humilla y ora a Dios y le dice: Señor, no tenemos tan fuerza para detenerlos. Y Dios le contesta y le dice: no hay necesidad que ustedes peleen. Yo, dice, de Jehová es la guerra y la victoria. Yo les voy a entregar a sus enemigos en sus manos. Y así fue con Gedeón. Conocemos también la historia, 300 hombres contra 185,000 hombres de los enemigos que venían contra ellos. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Y así Dios quiere dar la victoria a ti en este día. Con David y Goliat, David era lo menos, era lo pequeño, era lo poco. Dios le dio la victoria. Con la viuda, que solamente tenían poca harina y poco aceite, Dios los alimentó todo ese tiempo de hambruna, le pudo dar al profeta y a su casa, a su familia, a su hijo, y no faltó la harina ni el aceite. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios quiere que tú sepas que en esta historia que estamos viviendo el día de hoy, Dios está contigo. No hay para qué pelees. De Dios es la victoria, de Dios es la guerra. Solamente tenemos que consagrarnos, creerle, caminar en sus propósitos, obedecerle en sus mandamientos, separarnos de un mundo, de una cultura adversa a Dios, una cultura que está rechazando a Dios, y recibirlo y amarlo y estar con Él todos los días de nuestra vida. Dios quiere hacer grandes hazañas en tu vida, en tu familia. Yo te voy a pedir un favor. Yo quiero que tú estés atento a lo que Dios está haciendo en estos tiempos en tu vida, para que puedas dar testimonio, que puedas dar un testimonio pronto de lo que Dios en este tiempo está haciendo a favor de los tuyos y de ti mismo. Así que, amados hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Este tiempo de lectura con Daniel va a ser importante. Yo los exhorto y les animo para que profundicemos en la palabra y creamos.